COVID-19, tapabocas, distanciamiento social preventivo y obligatorio, pandemia, fueron algunas de las palabras que nos acompañan hasta el día de hoy. Vamos a conocer un poco más sobre la prevención del COVID-19. Estamos con el doctor Mauricio Acevedo, coordinador de Zona Norte de la Salud. Queremos saber por qué es importante todavía mantener el distanciamiento social. Bueno, la distancia social es fundamental en este momento que pandemia, porque cuando la vía de contagio es a través de las gotículas. Las gotículas es cuando yo estoy hablando, voy generando unas partículas que son invisibles al ojo humano, que esto también es un tema muy importante, porque nosotros estamos luchando contra un enemigo invisible que nosotros no lo vemos. Y ese enemigo invisible va en las gotículas cuando una persona habla. Esas gotículas, el virus puede estar ahí, el coronavirus, pero tiene una ventaja que al metro de distancia esas gotículas caen junto con el virus. Pero ¿qué pasa si una persona va caminando? Cuando una persona va caminando y otra persona viene atrás y esa persona va hablando, automáticamente puede contagiar a las personas que vengan atrás si no vienen sin medida de protección. Entonces mantener una distancia de 1,5 metros a 2 metros sería lo correcto y aconsejable en este momento, digamos. ¿Cuáles son las otras medidas preventivas que debemos adoptar para continuar cuidándonos? Bueno, la otra medida preventiva es el uso del barbijo, el uso correcto del barbijo. El uso del barbijo se tiene que utilizar desde la nariz hasta el mentón. Esto es algo que nos tenemos que acostumbrar, es así. Estamos en una zona que hace mucho calor y a veces cuesta esto, pero tenemos que tomar conciencia social y actuar con responsabilidad, que es una de las medidas más importantes, porque al usar yo barbijo me estoy protegiendo yo, y también si yo puedo llegar a estar enfermo, porque acordémonos que hay mucha gente que son asintomáticos, yo no voy a contagiar a otra persona. Entonces, si nosotros mantenemos la distancia social a los 2 metros, como hablamos recién, usamos correctamente el barbijo, las posibilidades de contagio son prácticamente casi nulas, digamos, podríamos decir. Eso es respetar el protocolo, ¿tá? ¿Por qué? Porque si yo respeto esas 2 medidas, no vamos a tener contacto estrecho. Y acá viene la respuesta. ¿Qué significa contacto estrecho? Que cuando nosotros avisamos que hay un caso positivo, aparte de aislar el caso positivo, también tenemos que aislar a los contactos estrechos porque son posibles positivos. ¿Y cuándo se genera contacto estrecho? Cuando no se respeta el protocolo. Cuando yo estoy a menos de 2 metros de distancia, no uso el barbijo con una persona que está contagiada, y bueno, ahí yo me vuelvo en contacto estrecho y estoy, digamos, prácticamente tengo mucha posibilidad de estar enfermo si estuve en contacto con una persona que fue positivo. ¿Y cómo ve la ciudad del Dorado? ¿Cómo se está manejando en lo que tiene que ver el cuidado epidemiológico en general? Bueno, nosotros desde Salud Pública, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, nosotros venimos hablando de esto desde marzo. Acá es muy importante que tengamos conciencia ciudadana y responsabilidad social. ¿Por qué? Porque una persona joven, un adolescente, se va a contagiar y puede ser asintomático, o puede llegar a tener síntomas que muchas veces escuchamos decir síntomas leves, como una gripe, calofrío, dolor de los músculos, bueno. Pero cuando una persona va a su casa, vuelve. En nuestra casa nosotros tenemos lo más preciado de nuestro, que son nuestros padres, nuestros seres queridos. Y si esas personas son personas de mayores de 60 años de edad, o que puedan tener un factor de riesgo como hipertensión, diabetes, otra patología asociada, son pacientes de riesgo. Entonces esas personas no van a enfrentar la enfermedad igual que un adolescente. Entonces cuando yo me cuido en la calle, yo me estoy cuidando yo, pero también estoy cuidando a mi familia, a mi abuelo, a mi mamá, a mi papá, que son las personas de mi núcleo familiar. Y principalmente acá en El Dorado, nosotros estamos en una ciudad que a veces tenemos alta temperatura y a la gente le cuesta mantener el barbijo en forma correcta. A algunos todavía no le pasó, subestiman. Pero lo que tenemos que hacer es tomar conciencia. Esto ya venimos hace un año viendo por la tele lo que le pasa en otros países del mundo. Hay países de primer mundo que están pidiendo en este momento médicos a otras partes del mundo. Hay países que no tuvieron camas.
Y esas cosas a nosotros no nos pasaron porque se tomaron las medidas preventivas. Pero obviamente hoy el verdadero poder de cambiar esto está en la sociedad. ¿Y cómo? Actuando responsablemente, actuando como ciudadano, cuidándome yo, cuidándome a mis seres queridos, cuidando a mis abuelos, porque ellos son las personas más vulnerables y las que realmente la enfermedad le puede causar muchísimo daño, incluso puede ser hasta fatal, digamos. Es verdad que hacen hincapié más que nada en las personas de riesgo y mayores de 60 años en lo que tiene que ver el seguimiento mientras que van pasando por esta enfermedad. Bueno, el seguimiento se le hace a todas las personas. Ahora bien, hay diferentes metodologías de seguimiento. Por ejemplo, vamos a hacer un caso, se informa a una persona que es positivo, esa persona se va al hospital, se hace el hisopado, vuelve a su casa, tiene que esperar en su casa el resultado, porque uno no se puede hacer un hisopado y salir a pasear por la ciudad a esperar si es positivo o negativo, ¿no? Tiene que hacerse el hisopado, esperar en su casa en forma aislada y nosotros, el equipo de atención primaria de la salud, le va a informar cuando esté el resultado. Nosotros obviamente tenemos toda la zona norte de Norte Misiones, o sea, del Alcázar de Iguazú, tenemos que estar todos los días informando. Entonces se le informa que es positivo, le llama a un profesional, un médico le llama para informarle y ahí automáticamente, a través del interrogatorio, las preguntas, uno ve si esa persona es una persona de riesgo. ¿Y a quién llamamos persona de riesgo? A las personas que son mayores de 60 años o que tengan una patología asociada, como lo dijimos, puede ser diabético, hipertenso, tener un problema inmunológico, bueno, una causa que pueda comprometer más su salud. Entonces a esas personas nosotros sí tenemos que fortalecer el seguimiento y a esa persona sí le vamos a hacer un seguimiento en forma diaria, vía telefónica, vía por mensaje, para ver su estado de salud. No obstante, tenemos líneas de teléfono que están habilitadas hace muchísimo tiempo, de un 0800, hoy se sumó un grupo de trabajo también a nivel provincial con número de WhatsApp para dar respuesta a esto, y también está disponible la comunicación al 107 del hospital en caso que realmente lo ameriten. Ese es un grupo de seguimiento que sería el alto riesgo. Ahora, ¿qué pasa con la persona que se contagió jugando al pádel, un muchacho de 20 años, de 17? Bueno, se le llama, se le hace el interrogatorio y si ven que no tiene otro factor de riesgo, esa persona tiene que bajar una aplicación que se llama Misiones Digital, que es una aplicación de fácil uso, que ya todas las conocemos, y se hace un autoseguimiento a través de esa aplicación, salvo si llega a tener una sintomatología, algo, bueno, ahí sí, esto ya pasaría a ser una persona de riesgo. Obviamente siempre están disponibles las puertas de nuestro hospital. Nuestro hospital trabaja los 365 días del año, las 24 horas. Pero ¿qué pasa acá? Vuelvo a insistir en la responsabilidad ciudadana y responsabilidad social, porque nosotros no tenemos 10.000 médicos en El Dorado. Nosotros también, los médicos, nos podemos enfermar. Nuestros enfermeros, nuestros administrativos, nuestros choferes de ambulancia. Entonces tenemos que cuidarnos. Y ahí vuelvo a decir que el equipo de salud está en la primera barrera. Por eso las vacunas se van priorizando por grupo de riesgo. Pero si nosotros no respetamos el protocolo, ponemos en riesgo nuestra población, nuestros seres queridos y también a todo el sistema sanitario que está trabajando para esto, porque el hospital no se puede cerrar, pero tenemos médicos que sí se pueden enfermar, entonces nos tenemos que cuidar y ahí viene de vuelta la insistencia de conciencia social y responsabilidad ciudadana, digamos. ¿Y a los cuántos días podrían aparecer los primeros síntomas? ¿Y cuáles son estos síntomas? Bueno, los síntomas pueden aparecer en los primeros 7 días, ¿tá? De que uno tuvo realmente el contacto estrecho y se contagió. Hay diferentes maneras ya que esto se está presentando. Uno tiene dolores de cabeza, cefalea, dolores musculares, dolores de las articulaciones, fiebre, chucho, diarrea. Porque este virus cuando ingresa al organismo, aparte de generar una respuesta inflamatoria en los pulmones, puede generar también un daño multiorgánico. Y cuando digo multiorgánico, estamos hablando de los otros órganos, los riñones, hígado, sistema inmune, sistema nervioso central. O sea, puede afectar cualquier parte del cuerpo y generar síntomas de diferentes formas. Por eso es importante
en el caso que alguien considere que previamente sea valorado por un profesional médico. No nos olvidemos que nosotros también estamos en una región que podemos estar expuestos al dengue. Entonces, bueno, hay que hacer las valoraciones previas y lo correcto sería que un profesional valore al paciente y realmente vea si amerita hacer un hisopado o no. Pero los síntomas pueden ser todo esto que yo te acabo de decir, digamos. En cuanto al hisopado, ¿qué significa el hisopado y cuál es la diferencia entre el PCR y el test rápido? Bueno, el hisopado es un método de toma de muestra que se hace por la nariz con un hisopo, que es un palito en el cual tiene en el extremo un algodón. Se toma muestra de la cavidad nasal y también de la cavidad oral, digamos. Eso se guarda, se analiza. Bueno, los dos métodos se hacen por hisopado, ¿tá? A través del estudio a través de la nariz, como se dice comúnmente. Pero ¿qué pasa? Tenemos un test rápido y después tenemos un test que es test por PCR. La diferencia está en lo como dice la palabra. Uno, aparte como dice la palabra, uno es test rápido y el otro tarda hasta 48 horas. El test rápido lo que hace es ver anticuerpos. Anticuerpos, si esa persona se enfermó, uno a través del test rápido ve si realmente estuvo expuesto al virus. Pero no me está determinando si la persona está enferma en ese momento. Entonces lo que determina realmente si yo me hago hoy un estudio de hisopado por PCR y me da positivo, eso significa que se detectó parte del virus en mi hisopado y eso es lo que realmente confirma el diagnóstico. ¿Y qué significa cuando se habló en un momento de estos falsos hisopados o por ahí a alguno le daba positivo y a otro negativo y se empezó a dudar un poco de esta cuestión? ¿Por qué en algunos casos el común del ciudadano por ahí pensaba estas cosas? Sí, lamentablemente nosotros tenemos gente que a veces generan estas opiniones y confunden a la sociedad. El test rápido es un test de tamizaje, ¿entendés? Tiene su sensibilidad y especificidad alta, pero lo diferencia en una PCR que lo que determina es anticuerpos. O sea, yo no me está diciendo que esa persona estuvo expuesta al virus. Todos los métodos de estudio pueden tener una posibilidad de falso positivo o viceversa. Pero ¿qué pasa acá? Lo que a mí realmente me confirma la presencia del virus en la persona en el momento es el estudio por PCR, porque ve parte del gen del virus. El gen sería parte de la información genética. Hay métodos químicos que lo determinan. ¿Y cómo sabemos si generamos anticuerpos? Luego de haber tenido positivo de COVID, ¿hay posibilidad de que se generen o no anticuerpos? Sí, una persona puede haber tenido COVID y, por ejemplo, el caso de una persona de sexo masculino que quiera donar plasma, que vamos a hablar ahora de eso. Esa persona, por ejemplo, antes que done plasma, porque tenemos que saber si ese plasma va a servir, tenemos que ver si ese plasma tiene anticuerpos. O sea, aparte de tener el resultado PCR, nosotros tenemos que ver si tiene anticuerpos, o sea, si generó anticuerpos contra el COVID. Eso se hace a través de un análisis de sangre y bueno, tengo que decirte que sí, tenemos casos de personas que estuvieron expuestas al virus y no tienen anticuerpos. ¿Y eso qué significa? Que esa persona se puede volver a contagiar. ¿Tá? Habrán escuchado muchas veces los rebrotes y bueno, pasa porque una persona no tuvo anticuerpo. Por ahí la sociedad dice, no, yo ya me contagié, ya está, ya zafé, dicen como vulgarmente. No, no es así. Hay que ver si esa persona tuvo anticuerpo. Bueno, uno se puede hacer un estudio, hoy la medicina, el laboratorio nos permite determinar si tiene o no tiene anticuerpo, pero puede pasar eso, digamos. ¿Este estudio se puede solicitar? ¿Hay que solicitarlo particularmente si uno quiere saber si generó anticuerpos? Sí, uno lo puede pedir. De hecho, algunos procedimientos quirúrgicos, porque acordémonos que aparte del COVID, nosotros todavía tenemos vigentes muchas otras enfermedades, las que siempre tuvimos. Entonces, muchos procedimientos quirúrgicos a veces lo solicitan, digamos. Pero bueno, es algo que no tendríamos que hacernos, o sea, tendríamos que cuidarnos y esperar nuestra vacuna y seguir el camino de los protocolos, digamos. Nosotros no podemos salir a hacer anticuerpos a todo el mundo para ver si realmente
te enfermaste y vas a tener defensa contra el COVID, digamos. O sea, eso no sería lo correcto, digamos. Lo correcto sería que nos cuidemos, respetemos el protocolo y bueno, y que nos podamos vacunar todos también. ¿Cuánto podría ser el estimativo de tiempo que duran estos anticuerpos en cada uno? El tiempo de los anticuerpos, eso es algo que o sea, uno se hace un estudio de laboratorio y tiene que esperar 28 días después de haber tenido un PCR positivo. Después de esos 28 días recién se puede hacer un test para ver si tuvo anticuerpos, que es lo que se hace actualmente cuando alguien quiere donar plasma. Previamente se esperan que pase 28 días y ahí recién se le toma la muestra para saber si hay o no hay anticuerpos. ¿Quiénes pueden donar plasma? Plasma, lo recomendable es que sean personas de sexo masculino. Eso no quiere decir que las mujeres no lo puedan donar. Sí, las mujeres pueden donar plasma. Pero ¿qué pasa? Tienen que ser mujeres que no hayan estado embarazadas. ¿Tá? ¿Eso por qué? Porque cuando una mujer queda embarazada, genera anticuerpos. Genera anticuerpos y el plasma de esa mujer va a tener anticuerpos que si yo le llevo a transfundir a una persona como parte del tratamiento del COVID, le puedo generar un daño mayor a lo que esperamos como solución, digamos. ¿Y cómo es el procedimiento para poder donar plasma? Bueno, el procedimiento es actualmente en la Ciudad del Dorado, el servicio de hemoterapia que está a cargo del doctor Oscar Melgarejo. Cuando una persona quiere donar, hay un número de teléfono que uno se pone en contacto, se lo cita, se le hace un interrogatorio, se le toma la muestra justamente para saber si tiene anticuerpo, se espera el resultado y bueno, y ahí se procede a la extracción de sangre para hacer uso de su plasma, digamos. ¿Hay una cuestión previa que hay que hacer antes de ir a donar plasma? ¿El paciente que quiera donar tiene que hacer ayuna, puede ir nomás? No. El paciente que va a donar, los pasos son los siguientes. Como dijimos, se tiene que poner en contacto con el hospital, se le va a hacer un interrogatorio clínico, se valora peso, si no tuvo otro tipo de enfermedades, o sea, hay todas cuestiones propias de la especialidad de la hemoterapia que se hace el interrogatorio y se toma el plasma y después recién se va a citar. Y obviamente sí tiene sus requisitos fundamentales que las personas que lo quieran hacer, que nosotros se lo vamos a agradecer porque se necesita esto, lo pueden hacer comunicándose con un número de teléfono que te voy a dejar para que la gente esté en contacto. Igual lo puede ver en las redes sociales del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, los requisitos básicos, pero los requisitos uno lo va a terminar de conocer todo una vez que acuda al hospital, porque se hace un interrogatorio personalizado, digamos. ¿Y cuántas personas uno puede ayudar donando plasma? Y si en Misiones también se hizo habitual el ofrecerse para este tipo de procedimiento. Y hay de todo. Hay gente que donó hasta 6 veces, hay gente que utilizó mucho plasma de otra persona y después no quisieron donar cuando se curaron. Hay gente que quieren donar pero ya tuvieron hijos. O sea, el ser humano tiene conductas variantes. Pero por suerte hay personas que son muy solidarias, que piensan lo demás y están predispuestas. Incluso gente que la pasó muy mal, gente que inclusive tuvo pérdida de sus seres queridos, que yo veo que hoy por hoy esa persona no solamente donaron, sino también hicieron una cierta campaña en las redes sociales para buscar más donantes y nos ayudaban a promocionar esto de una forma más directa y más personalizada. Pero tengo que agradecer que hay gente de gran corazón que sí tiene la voluntad de hacerlo. ¿Y cuál es la forma correcta de lavarnos las manos? Que es un procedimiento que es cotidiano de todos los días, pero quizás, ¿cómo es el procedimiento específico para poder cuidarnos? Bueno, el lavado de manos es una de las medidas fundamentales con respecto al protocolo. Aparte del distanciamiento, el uso correcto del barbijo, tenemos el lavado de las manos. ¿Por qué hay que lavarse las manos? Porque nosotros cuando circulamos, subimos a un colectivo o estamos en una oficina, utilizamos nuestras manos, tocamos teclado, tocamos picaporte, y si hay una persona contagiada que estornuda y llega a tocar una superficie, el virus también se transporta por las manos y por la superficie. Entonces lo que nosotros hacemos es cortar la cadena de transmisión por contacto de superficie.
¿Y cómo lo hacemos? Lavándonos las manos correctamente. ¿Cómo hay que lavarse las manos correctamente? Y bueno, son agua y jabón por más de 40 segundos en la canilla. Hay que frotarse ambas palmas entre los dedos. Pero ese procedimiento tiene que durar como mínimo 40 segundos para que sea un lavado correcto, digamos, de las manos, digamos. O sea, esa sería una de las formas. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos de forma permanente agua y jabón, y es muy común que utilicemos el alcohol en gel, ¿eh? O también alcohol al 70-30. ¿Qué quiere decir 70-30? 70% de alcohol y 30% de agua. ¿Por qué se hace esa mezcla? Porque nosotros necesitamos que perdure un tiempo el efecto del alcohol en las manos para que pueda desactivar al virus, digamos. El virus tiene unas moléculas que se llaman fosfolípidos, que al entrar en contacto con el alcohol o con una sustancia de jabón o detergente, automáticamente queda desactivado. Pero el lavado de las manos es una medida fundamental, porque yo puedo tocar un picaporte, que donde puede haber virus, y después sin querer me puedo tocar la nariz, el ojo, me puedo sacar un anteojo, y uno a veces tiene esa conducta de que lo hace inclusive sin darse cuenta. Entonces por eso nosotros tenemos que insistir en el lavado frecuente de las manos. Por ejemplo, ahora que la gente tomó medidas extremas con respecto al lavado de las manos, hay otras enfermedades que no la estamos viendo, digamos. Entonces el lavado de las manos es parte o sea, es una medida de protocolo, pero también eso es una conducta que la tenemos que tomar siempre nosotros. Es más, hay un día mundial de lavado de la mano determinado por la Organización Mundial de la Salud, justamente para que evitemos la transmisión de enfermedades por contacto de superficie. Y el coronavirus, yo puedo estornudar en un teclado de computadora, escribiendo, me levanto, me pongo mi barbijo y me voy, viene otra persona, escribe, se toca la cara sin querer y se puede contagiar. Entonces por eso es importante también que hagamos el lavado de superficies de uso frecuente, picaporte, teclado, mucho cuidado cuando subimos a un colectivo y tocamos las barandas o las escaleras, o sea, todas esas cosas nosotros tenemos que tener mayor precaución. ¿Y cuánto puede durar el virus en estas superficies? Y 3 horas aproximadamente, es todo variable eso, pero sí, eso también depende del tema de humedad, temperatura, pero sí, hasta 3 horas puede durar. Entonces, ¿el alcohol en gel reemplazaría al agua? En estos casos, cuando no tenemos la disponibilidad de agua y jabón, ojo, agua y jabón, el alcohol en gel es una medida que nos ayuda. Pero es recomendable que nos lavemos también las manos. ¿Cuál es el uso correcto del barbijo o de tapabocas? Bueno, el uso correcto del barbijo es cubriendo la nariz hacia el mentón. Eso sería la forma correcta de utilizar el barbijo. Lo tenemos que hacer de esa manera, tenemos que exigir en los lugares donde hay gente, digamos, mucha gente. A veces pasa que uno va al supermercado y las personas no están usando su barbijo correctamente, están con el barbijo a la pera, están con la nariz descubierta, y yo personalmente muchas veces le digo que se coloquen el barbijo en forma correcta, digamos. Y ahí volvemos a insistir en la responsabilidad social y responsabilidad ciudadana, digamos. Tenemos que ser solidarios, porque si vos te protegés, me estoy cuidando yo, pues también te estás cuidando vos. O sea, eso sería lo correcto, pero el uso correcto es de la nariz hacia el mentón. ¿Crees que la localidad del Dorado y bueno, alrededores está adoptando estas medidas con esta nueva normalidad, como le dicen? Sí, la gente lo está tomando. Hay gente que ya tuvo seres queridos enfermos con esto y toma mayor conciencia respecto al uso correcto, o sea, en respetar el protocolo. Siempre va a ser necesario fortalecer y optimizar las medidas, digamos. Reconozco que ya pasamos más de un año, estamos cansados, pero bueno, la vacuna, el proceso de vacunación está en trámite, pero todavía no tenemos fecha exacta cuándo va a comenzar para toda la población en general. Y mientras esperamos eso, las únicas medidas que tenemos al alcance de todos son las medidas preventivas, que son las 3 que dijimos recién: el uso correcto del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos para evitar el contagio por contacto de superficie. ¿Crees que Misiones está atravesando por el pico de la pandemia?
Eso el tiempo lo va a decir. El mundo está en pandemia. Reconozco, o sea, cuando nosotros vemos los partes oficiales que se informan todos los días a través de las páginas del gobierno de la provincia, vemos que hubo un incremento en los casos, pero decir que estamos en el pico no lo podemos decir, digamos, esto es un día a día, nos tenemos que cuidar, preocuparnos por eso, en respetar el protocolo, cuando estamos en la calle, para cuando volvamos a nuestra casa, poder cuidar a nuestros seres queridos. Como médico te pregunto, ¿recomendarías la vacuna? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Lamentablemente hubo gente que dice cosas que confunden a la sociedad, pero la vacuna, dicho por biólogos moleculares de todas partes del mundo, tienen el mismo principio activo, tienen su especificidad, su sensibilidad, y estamos hablando de vacunas con un 90% de especificidad, o sea, que son efectivas, pero sí, por supuesto que sí. Es lo que nos va a sacar adelante de esto, lo que nos va a permitir salir a esto, digamos. Y esas personas que dicen, no, esta vacuna sí, esta no, yo les quiero invitar, por favor, que lean, que sintonicen, pero que vayan a la información base madre. La gente por ahí pone en Google y se quiere nutrir con esa información. Pues la información médica que tiene respaldo científico viene por otras páginas, que tenemos el PubMed, hay buscadores médicos donde dan información, donde la información que se vuelca en esas páginas tiene que cumplir requisitos de investigación básico. Entonces, tenemos que buscar eso y desterrar ese pensamiento que la gente dice, no, esta vacuna me puede hacer mal, me puede ocasionar otra enfermedad. Yo personalmente, yo siempre me vacuné. En nuestro país tiene esa costumbre, nosotros tenemos un calendario de vacunación obligatorio, eso nos permitió a nosotros salir adelante de otro tipo de enfermedad, y bueno, y hoy estamos pasando, el mundo pasa por una pandemia mundial, y si nosotros miramos la tele vamos a ver que en todas las partes del mundo la gente se está vacunando, que es lo correcto, y bueno, nosotros tenemos que esperar cuando vamos a tener la vacuna, que eso el gobierno a nivel nacional todos los días se está trabajando sobre eso, y ahora en este momento se está vacunando a nuestros profesionales, los que están haciendo guardia en terapia intensiva, a los choferes de ambulancia que están expuestos a esto, a los enfermeros, a la gente que está en la primera línea, a los que hacemos guardia también. Yo hago guardia de mi especialidad, y muchas veces me tocó estar con pacientes que son, digamos, COVID positivos, en los cuales tenemos que protegernos, usar todos nuestros protocolos, pero la vacuna a nosotros nos va a permitir poder estar mejor, digamos. Y con respecto a que son dos componentes, entre la primera y la segunda, ¿hay posibilidad de contagio de COVID-19? El esquema de vacunación se considera completo con las dos vacunas. Entonces las posibilidades están si yo tengo una sola dosis. Lo correcto es que la persona reciba las dos dosis como está establecido médicamente y científicamente, digamos, porque nos tenemos que acordar que esto van cumpliendo fases y nosotros tenemos los trabajos de investigación que responden a esto. Yo hice mi rotación en Buenos Aires, parte de mi especialidad, y estoy en permanente diálogo con profesionales de otros lugares, y tengo amigos que trabajan en un hospital en Buenos Aires que fueron parte del proceso de investigación de la vacuna de la Sputnik 5, que es la vacuna rusa. Y todos los profesionales, compañeros que se vacunaron y cumplieron las dos dosis en la etapa de investigación, ¿no? Y actualmente no se enfermaron, están bien, o sea, por eso tenemos que desterrar esa información, digamos, que a mí a veces me sorprende de las personas que lo dicen, pero bueno, tenemos que buscar la información correcta, no buscar en el Google, porque uno cuando entra en Google ve todo tipo de información, y bueno, hay buscadores médicos especiales donde uno puede tener información con aval científico, digamos. ¿Y cuál es el mensaje que te gustaría dejar a la audiencia? Bueno, el mensaje que me gustaría dejar serían que hasta que tengamos nuestra vacuna, respetemos protocolos, respetemos el distanciamiento social, usemos correctamente nuestro barbijo, cubriéndonos de la nariz hacia el mentón, y tengamos el hábito del lavado frecuente de nuestras manos, principalmente para que cuando volvamos a nuestra casa nosotros podamos cuidar a nuestros seres queridos, porque todos tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros abuelos,
y ellos son la persona más vulnerable y la que la pueden pasar muy mal en esta parte, y no tenemos que ser cómplices nosotros de enfermar a nuestros seres queridos, al contrario, lo tenemos que cuidar. Por eso yo digo que el verdadero poder del cambio de esto lo tiene la sociedad, y cómo tomando conciencia ciudadana y responsabilidad social. Para seguir cuidándonos, quédate en Canal 9 Norte Misionero, que tenemos muchos más consejos para vos.